Ahora veamos otro fenómeno de la concurrencia vocálica, el hiato. Muy importante, igual que el diptongo. El hiato es la separación de vocales contiguas para formar sílabas distintas. Y existen dos tipos de hiatos, el hiato simple y el hiato acentual. El hiato simple es la separación de dos vocales abiertas. Acuérdate cuáles eran las vocales abiertas. A, E, O. O también de dos vocales cerradas iguales. ¿Sí? Hay palabras donde eso ocurre. Y esos fenómenos se pueden dar. Por ejemplo, I, U. Pero si la segunda vocal lleva tilde, ¿eh? Ojo, si la segunda vocal lleva tilde. Vamos a ver algunos ejemplos. En la palabra poema, dos vocales fuertes juntas, OE. Pues bien, al ser dos vocales abiertas, dos vocales fuertes, no puedo juntarlas. Tengo que separarlas. Y por eso ocurre el hiato. El hiato es la separación de vocales. Y en ese caso estoy separando vocales fuertes. Lo mismo pasa con boa, oa, estéreo, eo, aorta, ao, reo, eo, aéreo. Fíjate que aquí sí hay varios hiatos. Es una palabra con doble hiato. El hiato ae y el hiato eo, separados. Y lo que estábamos diciendo sobre dos vocales cerradas iguales, siempre y cuando la segunda lleve tilde. Por ejemplo, ¿no? La palabra chiita. Chiita. Claro, no son palabras muy conocidas de acá, que es un gentilicio. En este caso, se tienen que separar. Son iguales, la segunda lleva tilde, y hay un hiato, y. Lo mismo ocurre con tiito, es una palabra de cariño, diita, también es una palabra que muestra aprecio, ¿no? Un diminutivo. En estos casos, no te olvides, cuando las vocales son iguales, son cerradas, y, estas se tienen que separar si la segunda lleva tilde. Ahora veamos el hiato acentual. El hiato acentual es el que deshace el diptongo. O sea, una palabra que debería ser un diptongo, pues simplemente ya no lo es. ¿Y cómo ocurre eso? Ocurre cuando la vocal cerrada lleva tilde. Por ejemplo, veía, ojo, no es veía, sino veía, leía, tía, país, no es país, sino país, oído, baúl. Observa. Si vamos a repetir las mismas palabras pero sin tilde, a ver, ¿qué te parece? Veía, leía, tía, país, oído, baúl, pues simplemente estamos eh, cayendo en la cacofonía, un sonido muy desagradable, y a la RAE eso no le gusta, acuérdate, nada de cacofonía. Pues bien, en este sentido se le ha colocado la tilde en la vocal cerrada para que haya una correcta pronunciación. Y aquí entonces ocurre el hiato acentual. Repito, veía es una palabra que se le ha colocado una tilde en la vocal cerrada para deshacer el diptongo. Si no le pongo la tilde diría veía, y eso pues estaría mal. Ahora, incluso lo mismo que en el diptongo, cuando hay una H intermedia, ¿puede haber hiato? Pues sí, claro que sí. Acuérdate que la H no tiene sonido, no tiene fono, así que no hay ningún problema. Entonces el hiato también puede ocurrir aquí. En la palabra ahora, el hiato es a o, dos vocales fuertes que se separan. Zanahoria, también tenemos a o, fíjate. Ahínco, ahí tenemos un hiato acentual, a i con tilde.
Así que no hay ningún problema si hay una H intermedio. Sí ocurre el hiato porque la H no tiene sonido. El tercer fenómeno de la concurrencia vocálica es el triptongo. Pues bien, aquí hay una fórmula obligatoria. No es que yo quiera hacer lo que mi disposición desee. No, no, no. Hay una fórmula para el triptongo y la fórmula es vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. No hay otra. Para que exista triptongo tiene que cumplirse esta fórmula. Vocal cerrada, vocal abierta, vocal. Te he puesto algunos ejemplos de triptongos en esa combinación. Y ahí cumple la fórmula. Cerrada, abierta, cerrada. I, E, I, cerrada, abierta, cerrada. I, O, U, cerrada, abierta, cerrada. Y así sucesivamente. Observa que esa fórmula es la que tiene que cumplirse. Y te he dado, por ejemplo, algunas palabras. Yo sé que muchas de ellas es de conjugación, básicamente de verbos en españoles, ¿no? El famoso voceo, que en el Perú no se usa, pero que en el resto de Latinoamérica aún se sigue usando. Entonces debemos aprender también el voceo y ahí es donde aparece con mayor regularidad los triptongos. En el caso del primer ejemplo, en la combinación I a I, tenemos la palabra ensuciáis. Ensuciáis tiene 3 sílabas. Y aquí ocurre el triptongo I a I. En el caso, por ejemplo, de la palabra wow, ¿no? Ahí el triptongo sería U a U. Y way sería U, E, I. Ojo, el sonido I. Way. Y en el caso de aquí, por ejemplo, tenemos miau, ¿no? El triptongo sería I, A, U. En el caso de way, fíjate bien, cuando la letra Y, que ese es el nombre de la consonante, suena como I, existe triptongo y también diptongo. Y aquí te he puesto algunos ejemplos. Un triptongo, ¿no? Paraguay, U, A, I, triptongo. Uruguay, también tiene diptongo. En el caso de diptongo, estoy, oí, ley, leí, rey, leí. En esos casos no hay ningún problema, siempre y cuando la letra Y suene como una I. Para finalizar, algunas notas importantes referidas al silabeo. ¿Qué pasa cuando yo tengo que separar una palabra y contenga la X? Cuando la letra X aparece entre dos vocales, ojo, eso es una condición, una X entre dos vocales, forma sílaba con la segunda vocal. O sea, la X se va a la segunda vocal. Por ejemplo, oxígeno, fíjate que la X se ha ido con la I. Examen, la X está con A. Exigente, la X está con I. Pero ¿qué pasa cuando yo utilizo el prefijo ex? Ya no estoy usando la letra X, sino el prefijo ex. ¿Qué pasa con esa X? Pues esa X se queda con su prefijo. No podemos separarlo. Fíjate las palabras. Además, no está entre dos vocales. Por eso digo que es un prefijo. La palabra sería extraer. Fíjate, ex, ¿cómo funciona? Extemporáneo, prefijo ex. Expatriar, prefijo ex. Entonces, hay que tener en cuenta cómo vamos a hacer el silabeo de palabras que contengan la letra X. Espero que les haya gustado el tema y ya estaremos en contacto y viéndonos la siguiente oportunidad. Cuídense mucho y bueno, a seguir la cuarentena y quédate en casa.